Vamos a darle la bienvenida ahora al sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli, para que nos presente en detalle la última encuesta de Factum sobre la evaluación de desempeño del presidente y del gobierno en el manejo de la pandemia. Eduardo, un gusto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto tenerte nuevamente. Yo diría arrancar por tres preguntas o por tres respuestas de tu parte, es decir, ¿cuál ha sido la muestra, cuándo se realizó y qué aspectos se tomaron en cuenta? Por ahí arranquemos. Bueno, bien, esta es la encuesta nacional Factum, corresponde al mes de mayo, fue realizada entre el 27 de abril y el 4 de mayo. 1.200 casos en todo el país, urbano y rural, que combina distintas técnicas. Es decir, estamos combinando encuestas online, telefónica y fija, y celular, perdón, ¿no? Es decir, son dos grandes técnicas, online y telefónica, y dentro de la telefónica, dos métodos que ya veníamos utilizando tradicionalmente, ¿no? Y lo que medimos es una pregunta que refiere a, bueno, ¿qué opinión tiene de la actuación del presidente y del gobierno en los distintos asuntos? Y en este caso nos vamos a focalizar en el coronavirus, es decir, en el manejo de la pandemia, para decirlo de alguna forma resumida, ¿no? La evolución de esta valoración en el último año, ¿qué se puede decir con respecto a eso, Eduardo? Bueno, primero tenemos los datos a hoy, digamos, a principios de mayo, ¿no? Donde lo que tenemos es que hay un 13% de la población que considera que es muy buena la actuación del presidente del gobierno en materia de coronavirus, un 36% considera que es buena, tenemos un 1% que se ubica en el más o menos, en el ni bueno ni malo, un 31% en el malo, y 17% consideran que la actuación es mala y un 2% que no opinó. Es decir, tenemos 49% que tiene una opinión buena o muy buena, y un 48% que tienen una opinión mala o muy mala del desempeño del presidente de gobierno en coronavirus. Después sí tenemos lo que es la evolución, es decir, bueno, cómo ha ido cambiando esto desde el año pasado a la actualidad. Y acá tenemos tres grandes puntos que podemos marcar. Uno es julio del 2020, es decir, el momento donde la pandemia estaba prácticamente controlada, digamos, donde la cantidad de casos que teníamos era muy baja, y ahí la evaluación positiva, es decir, buena, muy buena, era del 83%, y la negativa solamente del 15%. En enero de este año ya habíamos registrado una caída importante en la evaluación que hacía la población con respecto al desempeño del presidente del gobierno en el manejo de la pandemia, pasando de 83% que tenía la evaluación positiva al 57%, y aumentando de 15 hasta 41 los que tenían una evaluación negativa. Y ahora lo que vemos es un movimiento que es relativamente menor con respecto al movimiento que hubo de julio a enero, ¿no? Pero registra una nueva caída de la evaluación positiva, que pasa del 57 al 49, y un aumento nuevamente de la evaluación negativa, que pasa de 41 a 48%. Aunque los porcentajes pueden generar una respuesta obvia, tengo que preguntarte cuáles son ¿cómo te puedo decir?, las diferencias que podemos encontrar entre los votantes de la coalición multicolor y los votantes del Frente Amplio, ¿qué es lo que responden? Bueno, bien, ahí tenemos una diferencia bien clara, ¿no? Es decir, el gráfico muestra en verde lo que son las evaluaciones positivas, en rojo lo que son las evaluaciones negativas. Las columnas que están hacia la derecha muestran lo que es la evaluación positiva de los votantes de los partidos de la coalición en octubre del 2019 y la evaluación que hacen los votantes del Frente Amplio en 2019. Y ahí lo que vemos es que es prácticamente inverso, no absolutamente inverso, pero sí, casi. Mirado en grandes es casi, ¿no? Es decir, el 70% de los votantes de la coalición valoran positivamente la actuación del gobierno, y un 76% de los votantes del Frente Amplio la evalúan negativamente.
¿no? Es decir, claramente ahí hay un contraste fuerte. Lo otro que podemos ver es cómo ha evolucionado la opinión de los propios votantes de los partidos de la coalición a lo largo del tiempo. Es decir, primero vimos lo que fue la evolución general y ahora vamos a ver estos dos grandes bloques, votantes de la coalición y votantes del Frente Amplio, cómo han movido su opinión en el último año, digamos, de julio hasta mayo. Y ahí lo que vemos es que en los votantes de la coalición, en el julio de 2020, el 96% tenía una evaluación positiva. En enero bajó al 86% y ahora baja al 70% la evaluación positiva del desempeño del presidente de gobierno en coronavirus. Y las evaluaciones negativas pasaron del 3% en julio al 12% en enero y ahora se ubican en el 28%. Es decir, dentro de los votantes de la coalición, 28% tiene una evaluación negativa y un 70% positiva. Pero las tendencias claramente muestran que es una caída sistemática que se produce, ¿no? Distinto es lo que vamos a ver con respecto a lo que fue la evolución de la opinión de los votantes del Frente Amplio. Cuando miramos, hay un cruce bien fuerte, bien marcado, de julio a enero, en la opinión de la evaluación que hacen los votantes del Frente Amplio sobre el desempeño del presidente del gobierno en coronavirus. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado la evaluación positiva estaba en el 67% y hacia enero bajó al 22% y ahora se ubica en 21%. Es decir, a diferencia de lo que sucedía con los votantes de la coalición, los votantes del Frente Amplio cambiaron su postura drásticamente de julio a enero, mientras que los votantes de la coalición fue un movimiento más gradual, es decir, una caída de la evaluación positiva, mucho más, digamos, en cuentagotas, ¿no? Más sistemática, pero más leve, mientras que los votantes del Frente Amplio tuvieron un quiebre de las opiniones en el segundo semestre del año pasado y ahora se ubican en niveles similares. ¿Se pueden identificar, Eduardo, cuáles serían los elementos centrales para considerar, para concluir y considerar estos datos que surgen de la última encuesta? Bueno, claramente hay un primer elemento que está vinculado a la propia evolución de la pandemia, es decir, cuando aumentaron los casos fuertemente sobre fin de año, siguieron aumentando en los últimos meses, aumenta la cantidad de muertos que tenemos diariamente producto de la pandemia, más toda la discusión sobre el tema de los CTI, la ocupación de los CTI, es un primer elemento, es decir, la propia pandemia es explicativa para ver el posicionamiento de la población con respecto al manejo. Pero cuando nosotros miramos esto que estuvimos viendo, es decir, cómo evolucionaron la evaluación que hacen los votantes de los distintos grandes bloques, vemos que los votantes del Frente Amplio no solamente hay una cuestión del aumento de la cantidad de casos, sino que probablemente, y acá lo hemos visto con otras preguntas que fuimos haciendo durante este ciclo, es que efectivamente hay otros elementos que configuran la opinión y que son elementos políticos. Es decir, en este segundo semestre del año pasado no solamente hubo una pandemia, estuvo la ley de urgente consideración, estuvo la decisión de ir a recolectar firmas para derogarla, estuvo la ley de presupuesto y empezaron a marcarse fuertemente desde el ámbito político, y ahora aparecen unas voces científicas, pero sobre todo en aquel momento desde el punto de vista político, de cómo enfrentar la pandemia. Y eso de alguna forma cambia ese vínculo que había de mediados del año pasado, donde había, digamos, un consenso prácticamente de por lo menos más de 8 de cada 10 uruguayos valorando positivamente la gestión del gobierno en materia de la pandemia. Muy bien, completo informe entonces, Eduardo. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos.